Bueno, vamos entonces a compartir pantalla. Hoy vamos con el tema del posmodernismo. ¿Ven mi pantalla ya? Sí, señora. ¿Dónde está? Listo. Vamos entonces, pueden empezar a levantar sus manitos. Alexandra, ¿ya hay manos levantadas? Bueno, antes de empezar les quería pedir el favor de nuevo a los que tengan Instagram. Me gustaría hacer difusión de este club de lectura en Instagram, pero a veces no me queda mucho tiempo de hacer publicidad y esto. Entonces, los que tengan Instagram les acabo de dejar en el chat el link de Instagram para que por favor, si pueden ir tomando fotitos durante la lectura o durante el club y los vayan posteando en las historias de Instagram y me etiqueten a Escuela para Padres. Los que tengan Instagram para que podamos dar la difusión por ahí. Listo. ¿Quién empieza? Paola. Adelante, Paola. Buenos días a todos. Capítulo 8. La verdad es que no hay verdad. Posmodernismo. Rebecca Valerius y Hilary Morgan Ferrer. Después de un día entero gestionando tu casa, llevando a los niños de una actividad a otra, yendo al trabajo y, en general, manteniendo la cabeza fuera del agua, apenas te queda energía mental para usar el cepillo de dientes adecuado. Ups, lo siento, cariño. Y mucho menos para entender una filosofía abstracta de quién sabe dónde, qué cree quién sabe qué, por qué, quién sabe por qué. Pero esperamos de verdad que estés empezando a ver los poderosos y furtivas que pueden ser las ideas. Ideas que están dando forma a nuestro mundo, incluso mientras dormimos. Nosotras, las mamás osas, nos hemos dado cuenta de lo mucho que han cambiado las preguntas de los niños desde que éramos pequeñas. Entonces, los niños preguntaban cosas como, ¿cómo puedo caminar sobre tierra seca después de que Moisés dividiera el mar rojo? Pero cuando Alisa leyó el Éxodo con su hija, la primera pregunta de Dylan fue, mamá, ¿realmente ocurrieron esos milagros? ¿Son nuestros hijos un 1000% más listos que nosotros? Tal vez, pero probablemente la inteligencia no sea el problema aquí. Más bien, la filosofía del día ha cambiado. Nuestras perspectivas culturales influyen en qué preguntamos, en qué preguntas nos hacemos y por qué las hacemos. Como observó G.K. Chesterton, la gente suele tener una de dos cosas, o una filosofía completa y consciente, o la aceptación inconsciente de los trozos rotos de alguna filosofía incompleta y destrozada, y a menudo desacreditada. Y añadió que son esos pedazos rotos de ideas los que, cuando se absorben acríticamente, hacen maldad. Cuando éramos niños, la gente aún daba por sentado que tanto la moral como la verdad existían y podían conocerse. No se nos ocurría cuestionar los acontecimientos sobrenaturales de la Biblia, al menos no de niños. Pero con los albores del... Eli, muéstrame cómo te echas el bloqueador. Incluso las preguntas de nuestros hijos están cambiando y podríamos Oíste, ¿te tener la acuerdas? ¿Te tentación de acuerdas ese día pensar que te presté que es los solo una audífonos? frase ¿Solo te extraña. sonaba por un lado? ¿Esos? Qué Unos pena. blanquitos. Ivonne, creo que tienes tu micrófono abierto. Marlene, Pero ¿me no es regalas así. porfa para hacer como anfitriona? Creo que ya te di. No. Qué pena, Paola. Dame un momento. Alexandra, ¿cierto? Sí, gracias. Qué pena. Creo que ya. Pero no es así. Estas preguntas son importantes y a menos que aprendamos a responderlas de forma
que tengan sentido para la próxima generación, nuestros hijos dejarán de hacerlas. Y créeme, tú no quieres que dejen de hacerte preguntas, por mucho que creas que sí, que dejen de preguntarte. Que dejen de preguntar suele significar una de estas tres cosas: que han desentendido por completo, que se han desentendido por completo. 2, que han tomado una decisión que saben que no te va a gustar. O 3, que han renunciado a ti y van a plantear sus preguntas a otras personas o al omnisciente Google. Gracias, Paola. ¿Quién continúa? Voy a continuar yo. Todos tenemos una filosofía, nos demos cuenta o no. Incluso decir no tengo filosofía es una filosofía. En otras palabras, todos vivimos nuestras vidas basándonos en ciertas suposiciones, en creencias básicas sobre cómo funciona el mundo. ¿Existe Dios? ¿Son reales el bien y el mal? ¿Qué es la verdad? ¿Hay vida después de la muerte? Estas son las preguntas fundamentales de la vida y debemos asegurarnos de que nuestras respuestas se basan en la verdad, no en tendencias culturales. La forma en que respondamos a estas preguntas determinará los cimientos sobre los que construimos nuestras vidas. Desgraciadamente, en nuestra cultura postmoderna, cada una de ellas está en juego. ¿Recuerda la parábola que enseñó Jesús sobre los constructores sabios y los necios? Mateo 7, 24 al 26. El hombre sabio construyó su casa sobre la roca de las enseñanzas de Jesús, y cuando llegaron las tormentas, su casa se mantuvo firme. El insensato, el que ignoró las enseñanzas de Jesús, construyó su casa sobre la arena. Muchas de las filosofías sobre las que están aprendiendo en este libro son como la arena de esa parábola. Estás aprendiendo que sus cimientos se tambalean. El posmodernismo es una de esas filosofías y nuestro mundo está tratando desesperadamente de construir sobre ella. ¿Cuál es el problema? Ni siquiera intenta construir sobre la arena. El posmodernismo construye sobre el aire. Los posmodernos sencillamente no confían en los cimientos, ni siquiera en la arena. De hecho, cuanto más sólido o fundamental es una creencia, más escépticos se vuelven. Quieren destrozar esas creencias mediante lo que se denomina desconstruccionismo. Cuando terminan, no queda más que sostenga el mundo que están construyendo y las paredes se desmoronan rápidamente en un montón de confusión. Recuerda esta imagen mientras siga leyendo. ¿Qué es lo que importa que sepan las mamás osos sobre el posmodernismo? Si planea enviar a sus hijos a la universidad y especialmente si se especializa en un campo de las humanidades, como historia, inglés o filosofía, estarán impregnados de supuestos posmodernos desde el principio. Algunos científicos proclaman con orgullo que las humanidades han muerto. No están muertas, simplemente están muy, muy enfermas y el posmodernismo es la enfermedad. Gracias, Alexandra. ¿Hay manos levantadas? No hay más manitos levantadas. Listo, yo voy a Yo leer puedo. entonces el... Yo. Bien. Yo, Lindsay. Dale, Lindsay. Bueno, un momento. Listo, breve historia del posmodernismo. Recordemos que en nuestro capítulo sobre el naturalismo, los premodernistas consideraban a Dios o a los dioses como la fuente última de significado y conocimiento. Esto no significa que ignoraran el sentido común o las observaciones, simplemente no tenían la destreza científica para entender cosas como las estaciones, las tormentas u otros actos de Dios. Las culturas antiguas entendían la naturaleza como personificaciones de sus deidades. Si llovía, Zeus estaba contento. Si había rayos, se enfadaba. Tras la revolución científica, el hombre se dio cuenta de que, de hecho, era capaz de comprender la naturaleza e incluso de aprovecharla para sus propios fines. Pero fue más allá. También se volvió arrogante en su uso de la ciencia para descubrir las leyes del universo y asumió que el mismo proceso podía usarse para descubrir también verdades inmateriales. Propósito significaba ética,
Moralidad, el hombre declaró audazmente que estos misterios eran descubribles a través de la lógica y el método científico. No hacía falta ni dioses ni zeus. Es cierto que la gente tenía razones legítimas para ser escéptica respecto a la religión, como señala Nancy Peirce en su libro Verdad Total. Durante las guerras religiosas del siglo XVI, los cristianos lucharon y se mataron unos a otros por diferencias religiosas. Las verdades universales simplemente no se podían conocer en la religión. El camino hacia la unidad no estaba en la religión, sino en la ciencia. Los modernistas estaban convencidos de que uniendo su sentido común colectivo, la lógica, la razón y la ciencia, surgiría orgánicamente una norma objetiva de verdad, moral y significado. ¿Lo consiguieron? Spoiler alert, ni de lejos, como se mencionó en el capítulo sobre el naturalismo. La ciencia demostró ser tan dogmática y peligrosa como la religión. La ruptura era inevitable. Pregúntale a cualquier madre lo fácil que es conseguir que toda la familia se ponga de acuerdo sobre lo que se va a cenar. ¿Cómo podrían pensar los modernistas que la gente se uniría en algo tan importante como el sentido de la vida? Gracias. Muchas gracias, Lindsay. Jenny. Adelante, Jenny. Llega el posmodernismo. Desencantados con los fallos del modernismo, los posmodernistas hicieron lo que hacen todos los jóvenes amantes desilusionados y empezaron a acumular una lista de los defectos de su antigua amada, empezando por las incoherencias. Por un lado, los modernistas tenían una confianza incuestionable en el naturalismo materialista, es decir, en la creencia de que la verdad solo podía encontrarse a través de lo que somos capaces de estudiar con nuestros 5 sentidos, pero también tenían una convicción inquebrantable de que la razón humana, algo que no se puede estudiar con los 5 sentidos, también era digna de confianza. ¿Recuerdas? Mi cerebro es digno de confianza según mi cerebro, capítulo 6. Pensemos en esto. Los modernistas negaban que alguna fuente trascendente creara nuestras mentes. Mente, cerebro, todo es lo mismo, decían. Son solo conglomerados de impulsos nerviosos. Los impulsos nerviosos que están mejor preparados para sobrevivir, bueno, sobreviven. Y ahora confiamos en estos impulsos nerviosos para que nos digan el significado de la vida. ¿Por qué? Eso ni siquiera tiene sentido. Si la evolución puramente materialista es cierta, mi cerebro evolucionó para darme la supervivencia, no la verdad. El posmodernismo estaba en una encrucijada. Podía cuestionar el dogma del naturalismo, pero al hacerlo, permitir que un pie divino volviera a entrar por la puerta. O podían negar que la verdad absoluta existiera o fuera conocible. Por desgracia, en lugar de cuestionar el dogma del naturalismo, rechazaron la idea de la verdad. Esto es cortarse la nariz para expirarse la cara. El posmodernismo fue y sigue siendo una especie de liberación. Con todas las batallas libradas en torno a la verdad, la sociedad veía a la verdad como el matón, no a las personas que supuestamente la esgrimían. Me hace pensar en esa escena del Mago de Oz, en la que todos cantan Ding Dong, la bruja ha muerto, solo que esta canción era más bien Ding Dong, la verdad ha muerto. De hecho, la verdad se había convertido en sinónimo de poder y opresión. Esto es lo que los psicólogos podrían llamar una respuesta condicionada, como los perros de Pavlov que salivaban al oír una campana. La gente se erizaba al oír la palabra verdad. Sonaba como una técnica más de intimidación. Como menores emancipados, los posmodernos proclamaron orgullosos a Dios, a la ciencia y a la autoridad. Ya no podéis decirnos lo que tenemos que hacer. Pero como todos lo sabemos, la vida real es más difícil de navegar sin la seguridad de la estructura. Las normas pueden utilizarse para oprimir, pero también son útiles para establecer el orden. En sus esfuerzos por evitar las ideas falsas que las ideas falsas se colaran en la sociedad, los posmodernos hicieron
imposible que las ideas verdaderas echaran raíces. Los posmodernos se alegraron de que nadie pudiera declarar que el sexo fuera del matrimonio, el aborto o la homosexualidad fueran objetivamente inmorales. Sin embargo, de lo que no se dieron cuenta es de que ahora también impedían a la sociedad decir que el asesinato no provocado, la tortura y la esclavitud sexual eran objetivamente malos. Si no hay un bien o un mal objetivos y absolutos, nadie puede criticar o condenar ninguna opción moral, por malvada que sea, ni siquiera le puede llamar maldad. ¿Cómo es una sociedad así? El filósofo Stephen Hicks observa en este estado de cosas que en este estado de cosas no hay nada que guíe o controle nuestros pensamientos y sentimientos. Así que podemos decir, hacer o decir lo que nos dé la gana. Sí, eso es lo que parece. Gracias, Jenny. No hay más manitos levantadas. Yo quiero. Gracias, Lindsay. Bueno. Posmodernismo y verdad. Como se puede ver en la historia anterior, el posmodernismo está perdón esas palabras, inextricablemente, espérate, el posmodernismo está inextricablemente ligado a la verdad. ¿Existe? Y sí, así es. ¿Cómo puede conocerse? Si es necesario, consulte el gráfico de la página 102. Y mientras exploramos esta cuestión, hablemos un poco de las diferencias entre la verdad objetiva y la verdad subjetiva. La verdad objetiva es otra forma de decir verdad absoluta. Verdades absolutas son afirmaciones o creencias que son ciertas para todas las personas, en todo momento y en todas las situaciones. Se basan en un objeto ajeno a nuestras opiniones, sentimientos o preferencias. Piensa en basado en un objeto, verdad objetiva. Por ejemplo, Rebeca y yo estamos mirando ahora mismo la carcasa del color morado de mi ordenador. El color púrpura no está determinado por nuestra percepción de color, sino por la longitud de onda de la luz que emite la carcasa de mi ordenador. Esa longitud de onda no cambia en función de nuestra percepción. Que nos guste o no es subjetivo. El color es objetivo. La mayoría de la gente lo entiende intuitivamente, por eso la debacle del vestido dorado, blanco o negro o marrón, ¿se acuerdan? Causó tanto revuelo, alteró nuestro sentido de la objetividad. Ay, yo lo veía dorado. Por otro lado, la verdad subjetiva se basa en una persona. La verdad subjetiva se basa en una persona. Puede afirmar que los helados de tortuga, subiste mucho. Ah, no, ya quizá. No. Que los helados de tortuga son los mejores helados del mundo. Por eso se basa en mi paladar, mi preferencia personal. Yo, el sujeto. Las verdades subjetivas suelen calificarse como un adjetivo discutible. Como por personal, ni siquiera me gusta meter de afirmaciones en el terreno de la verdad porque es más exacto calificarlas de opiniones. Hace poco nuestra cultura posmoderna decía que todas las afirmaciones de verdad pertenecían al ámbito subjetivo. No podemos decir el aborto está mal, más bien, solo podemos decir el aborto está mal para mí. Sin embargo, hay un mundo de diferencia entre estas afirmaciones. Amigo, cuando hables con tus hijos sobre temas importantes, debes entender esta diferencia. Cuando les dices, la cristiandad es verdad, su mente posmoderna puede estar añadiendo un silencio para ti al final de esta afirmación. Cuando usted dice que algo es verdad o correcto o incorrecto, ellos pueden estar de acuerdo por ahora. Puede que incluso asientan obedientemente con la cabeza. Sin embargo, si no controlas pronto esto del posmodernismo, puedes acabar con un joven o veinteañero que respete completamente todos tus puntos de vista. ¿Les parece bien que esas cosas sean ciertas para ti y no para ellos? Si han absorbido acríticamente las mentiras del posmodernismo, entrarán en la edad adulta tratando de encontrar su verdad, entre comillas, sobre la que construir, siendo totalmente respetuosos de los tuyos, hasta que intentes afirmar que tu verdad
debería ser la de ellos. Entonces tendrás oposición. Gracias, Vinci. ¿Hay manos Laura. levantadas? Ya, perdón. Para los padres cuyos hijos han sido obedientes durante todo su crecimiento, esto puede resultar chocante. Estos padres pensaban que estaban ayudando a sus hijos a construir sobre los cimientos de la verdad y desconocían por completo que con el posmodernismo sus hijos reinterpretarían más tarde esta actividad como lo que los psicólogos del desarrollo llaman juego paralelo. Tú a lo tuyo, yo a lo mío. Ellos reinterpretan todas tus enseñanzas como si les estuvieras mostrando tu fundamento y tu verdad, no la verdad. Los principios posmodernos son insidiosos en ese sentido. Son como virus que permanecen latentes durante años. Puede que ni siquiera sepamos que nuestros hijos están infectados hasta que sea demasiado tarde. Por eso tenemos que desenmascarar pronto las mentiras y mostrar cómo una mentalidad posmoderna conduce al caos, no a la libertad. El posmodernismo y la universidad. En la época premoderna, las universidades se fundaron con el propósito de enseñar a los estudiantes verdades objetivas sobre el mundo. ¿Recuerdas cuando dije en el capítulo sobre el naturalismo que estamos en una especie de era posmoderna? Las escuelas de hoy en día tienen una nueva verdad que están promoviendo. Las verdades objetivas no son solo juegos de poder. La tolerancia, la diversidad, la autonomía y la equidad son las virtudes más elevadas ante las que debe inclinarse todas las demás. Según el filósofo Stephen Hicks, el papel principal de los profesores posmodernos es ahora enseñar a los estudiantes a identificar la opresión política, en particular la de su propia cultura occidental, en la que los principales responsables son los hombres, los blancos y los ricos, que han utilizado el poder cruelmente a expensas de las mujeres, las minorías raciales y los pobres. Hablaremos de las consecuencias de este enfoque en nuestro capítulo sobre el feminismo. Así, cuando su hijo vuelva a casa de su primer semestre en la universidad y proclame con orgullo que sus creencias cristianas no son más que una construcción social utilizada por los hombres blancos, anglosajones y protestantes para ejercer el control sobre las mujeres y las minorías, puede dar las gracias al posmodernismo. En muchos sentidos, nuestro sistema educativo está dividido según las líneas del modernismo en las ciencias y en las escuelas de negocios, y el posmodernismo en las escuelas de negocios humanidades. Seamos sinceros, incluso en nuestras propias mentes tendemos a oscilar sin saberlo entre estas dos visiones de la verdad. Nos tragamos sin rechistar cualquier cosa que se diga en un artículo que empiece con "los estudios científicos lo demuestran", pero empezamos nuestros estudios bíblicos con "¿qué significa ese versículo para ti?". Ni siquiera la iglesia ha escapado a las mentiras del posmodernismo. Laura, muchas gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa para pasar a... Dame unos momentos. Vamos a hacer una pequeña pausa para pasar al segundo tiempo, que es el método. Bueno, quiero hacerles una pregunta. Eso que dice Lindsay, justo de esa última frase que ella menciona, y dice, nosotros podríamos estar seguros de que cualquier artículo que encontramos y diga, esto es un estudio científico aprobado por cualquier universidad o cualquier centro científico, es verdad. Pero a veces, o sea, yo lo he escuchado mucho y creo que en muchas ocasiones lo he hecho. ¿Qué significa ese versículo para ti? No sé si Lindsay se refiere a esa frase. A mí me causó bastante, me confrontó bastante porque, Sí, esa. o sea, yo lo he escuchado mucho, no sé si ustedes también. Cuando en la iglesia te preguntan o en algún estudio bíblico, ¿qué significa ese versículo para ti? Lindsay, no sé si quieres aportar algo de eso o hay alguien que quiera... Sí,
Bueno, aunque yo en algún momento lo mencioné, pero sí, es que esa frase nos enseña a razonar o a poner nuestra propia percepción y no analizamos qué quiso Dios decir con eso o qué quiso decir el autor con esta expresión en la palabra. Y por eso nos ayuda un poco a concientizarnos de que la palabra no está basada en mis propios deseos, sino entender un poco más el contexto para no sacar pretextos. Así es. Y hay otra cosa que quiero resaltar muy importante de esta primera parte, y es algo que a mí definitivamente me dejó pensando bastante, y es al comienzo cuando ella escribe que hay filosofías que están tratando de construir el mundo o construir la visión del mundo sobre la arena, pero que el posmodernismo ni siquiera, o sea, ni siquiera está construyendo sobre la arena, está construyendo sobre el aire. O sea, entre más fuerte y sólido sea un fundamento, es ahí donde el posmodernismo quiere acabarlo más, o sea, desarraigarlo y deconstruirlo más fuertemente. Entonces, es muy importante que entendamos los peligros del posmodernismo. Y cuando ella se refiere a que es como un virus, que es como una enfermedad, que a veces ni siquiera podemos identificar muy bien porque parece que está invitando a nuestros hijos, o está invitando a nuestros jóvenes a vivir esa vida paralela, ¿cierto? Yo pienso algo, pero lo pienso para mí. Si tú piensas otra cosa, está bien. Si o sea, hay verdades, hay cantidad de verdades como cantidad de personas hay en el mundo. ¿Podemos ver lo peligroso de esta idea? ¿Hay alguien que quiere comentar? Si puede ver lo profundo y lo peligroso que puede ser esta idea, lo pueden copiar en el chat o lo pueden expresar. Una o dos opiniones antes de continuar. Marlene y yo, creo que es tan peligroso porque se nos metió. Entonces no está afuera, no es el virus que nos vamos a encontrar afuera, sino que está allá adentro y como si lo lleváramos ya tan arraigado que hacemos ese tipo de comentarios de la palabra. Y que se mezcla perfecto, claro, como que con el empoderamiento, con que yo pienso, yo sé, entonces nos da como toda el poder a nosotros, entonces además de atractivo, ya está metido en la iglesia, entonces no logramos detectarlo como peligroso. Así es, Alexandra. Entonces, yo quiero que con eso en mente avancemos en la segunda parte de la lectura, que es ya vamos a aplicar el método que hemos aprendido, pero tengan eso en mente. Es muy importante eso, porque necesitamos primero saber qué tan peligroso es algo para poder verdaderamente saber cómo lo vamos a enfrentar y cómo lo vamos a atacar o cómo lo vamos a resistir. Entonces, vamos a compartir pantalla de una vez. A ver si me deja acá. ¿Quién tiene? ¿Ven mi pantalla ya? Sí. Sí, Marlene. Sí. Listo. ¿Hay manos levantadas? No, Si quieres, leo. ¿Quién? Si quieres leo yo, Marlene. Ah, ¿Alexandra? no sé quién. No veo quién me habla. si Mónica, quieres, les leo. Sí, si quieren. ok. Dale. Listo. Bueno, qué pena. Buen día para todas. Entonces, reconoce el mensaje de construir cualquier afirmación de verdad para mostrar parcialidad. Una afirmación de verdad no es necesariamente cierta, como sugiere la frase. Es solo algo que alguien afirma que es verdad. Es muy fácil caer en afirmaciones de verdad que en realidad no lo son. La forma posmoderna de enfrentarse a estas afirmaciones es de construir la afirmación, empezando por la persona que lo dice. Un posmoderno que intente descartar una afirmación de verdad lo hará averiguando los prejuicios supuestamente ocultos de la persona que hace la afirmación. Esto se hace para demostrar que esa verdad es en realidad solo la versión de la verdad de esa persona. Segundo, hay ocasiones en que esto es necesario, pero los posmodernos han exigido que todas las afirmaciones de verdad empiecen así.
Piensa en esto. ¿Cuántas veces has oído a alguien decir, usa el lenguaje de tus sentimientos? No podemos decir, has actuado respetuosamente al escupirme a la cara. No, más bien debemos decir, me sentí respetado cuando me escupiste a la cara. Es un ejemplo extremo, pero debería servir para entender el punto, porque realmente pienso, no siento, que en esta cultura es objetivamente irrespetuoso escupir en la cara de alguien a propósito. No es solo mi opinión. Tercero, nadie lo sabe con certeza. La tesis principal del posmodernismo es que, dado que todos tenemos perspectivas ligeramente diferentes, no podemos fiarnos de ninguna. ¿Quién sabe qué perspectiva se ajusta más a la realidad? Son los protestantes blancos de clase media de Estados Unidos, los antiguos incas adoradores del sol de Perú. Me recuerda de las raras ocasiones en que mi hermana y yo nos peleamos por un juguete y nuestra madre no lo quitaba. El posmodernismo nos trata a todos como escolares traviesos que no pueden jugar amablemente con la verdad. Todo el mundo se peleaba por saber cuál era la verdad más verdadera. Así que llegó el posmodernismo y dijo, como no podéis jugar bien con vuestras pretensiones de verdad, nadie puede jugar con ellas. Nadie puede decir que conoce la verdad. Ya está, ahora todos podéis llevaros bien. Cuarto, según el posmodernismo, el sentido de la vida se reduce a una sola cosa. Y, como decía el vaquero Curly en la película City Slickers, todo el mundo tiene que descubrirlo por sí mismo. Esto, por supuesto, resulta atractivo para muchos jóvenes porque les parece una gran aventura. Durante gran parte de su vida les han dicho qué hacer y qué no hacer. Veas el primer párrafo del capítulo 1. Y ahora tiene una filosofía soñadora que les dice, todo depende de ti. Puedes decidir por ti mismo. ¿Quién no querría oír eso? La verdad es que nosotros querramos que sea. Queramos que sea. La verdad es que nosotros queremos que sea. Qué filosofía tan estimulante. Muchas gracias, Mónica. Con Pri. gusto. Ok. Ofrecer discernimiento. Hasta ahora hemos destacado sobre todos los aspectos negativos del posmodernismo. Antes de hablar de las mentiras, quitémonos el sombrero ante algunas de las cosas buenas que ha traído el posmodernismo. En primer lugar, las ideas posmodernas influyeron en la Iglesia para que renunciara a algunos de los efectos negativos del modernismo. Los modernistas asumían que todas las personas verían las cosas de la misma manera si tan solo utilizaran su capacidad de razonamiento. ¿Qué iglesia tan triste y monocromática debe haber producido eso, negando nuestras percepciones y perspectivas individuales? En segundo lugar, los posmodernos pusieron un límite práctico a lo que la razón humana era capaz de hacer. La razón puede utilizarse para defender la existencia de Dios o para cuestionarla, pero la razón por sí sola no puede utilizarse para pintar un cuadro completo de Dios y de la salvación. Por último, el posmodernismo nos ha revelado la rica diversidad en la que Dios se deleita, especialmente a través del culto. Cuando yo, Hillary, estaba en la Village Church en Dallas, celebrábamos un culto para todos los campus una vez al año. Tomábamos prestado un edificio de una de las mega iglesias cercanas y nuestros campus de Dallas, Plano, Fort Worth, Denton y Flower Mound Village Church se reunían para una noche de alabanza diversa. Recuerdo a un hombre chocón sentado a mi lado que parecía querer estar en cualquier sitio menos allí. Era mayor y bastante corpulento. A medida que avanzaba la noche y él permanecía sentado, me preguntaba si sería capaz de levantarse sin ayuda. El grupo de alabanza tocó su parte contemporánea, luego los números de bluegrass, luego la palabra hablada urbana y finalmente los himnos tradicionales. Cuando la banda de himnos tradicionales se levantó, mi rotundo vecino se puso en pie de un salto y cantó esos himnos con las manos en alto y con todo el entusiasmo que pudo reunir. Fue uno de los mejores momentos. Inmediatamente confesé mis pensamientos juiciosos y di gracias al Señor por el privilegio de adorar junto a un alma tan hermosa. Había estado
bailando en los bancos durante uno de los sets de música contemporánea. Había un grupo de chicos en el piso de abajo que estaban bailando a todo ritmo durante el sermón de Bluegrass. Y este hombre grande y anciano que estaba a mi lado derramó su corazón durante los himnos. ¿Qué lección aprendí aquel día? Todos adorábamos al mismo Jesús. Todos estábamos de acuerdo con las letras de las canciones y pronunciábamos juntos credos milenarios. Y sin embargo, las formas en que nos relacionábamos con Dios eran únicas. Sin esa variedad, nuestros hermanos y hermanas en Cristo serían los peores. Ese es el aspecto redentor del posmodernismo, más que los movimientos que lo precedieron. El posmodernismo probablemente ha allanado el camino para que artistas, bailarines e inconformistas cenen juntos a la mesa de nuestro Padre y nos ha mostrado un espectro más completo de cómo puede ser el culto. Muchas gracias. ¿Hay manos levantadas? Voy a leer. Volvamos a la realidad, y es hora del inevitable aguafiestas. Eso es todo lo bueno que podemos decir del posmodernismo. No se puede expresar el daño que el posmodernismo ha causado. Como la mayoría de las corrientes filosóficas, se ha ido demasiado lejos en la dirección opuesta. ¿Cuáles son algunas de las mentiras que introducen nuestra forma de pensar? Mentira número 1. Nuestras percepciones determinan la realidad. La definición básica de verdad es lo que corresponde a la realidad. En otras palabras, la verdad es decir las cosas como son. Así que si nuestras percepciones determinan la realidad y la verdad es lo que corresponde a la realidad, entonces estamos diciendo esencialmente que nuestras percepciones determinan la verdad. Esta es una de esas situaciones de si A, banda, B, C, entonces AC. Piensa en todas las implicaciones de esto. Todas las determinaciones del bien y del mal se basan en las experiencias subjetivas de las personas. Lo que antes eran inocentes deslices freudianos, ahora son microagresiones. Si te acercas a una chica que se siente como un chico y le dices te puede acusar de un delito de odio, al menos en Canadá, y no nos falta mucho. Esa forma de pensar también es cada vez más común en Estados Unidos. Nadie está a salvo. No hay lugar para los malentendidos. En definitiva, este es el mundo que nos da el posmodernismo. Mentira número 2. Todas las afirmaciones de la verdad son juegos de poder. En los debates hay una falacia lógica llamada envenenar el pozo. Envenenar el pozo es atacar el carácter de algún de alguien señalando un supuesto defecto de esa persona. Y este defecto es tan atroz que nadie confiaría en nada más de lo que esa persona diga. Por ejemplo, ¿qué pasaría si alguien en quien realmente confías dijera, ten cuidado con Bob, es un maestro de la manipulación, siempre tiene una agenda? ¿Qué tan difícil sería para ti confiar en cualquier otra cosa que Bob dijera después de eso? Llevándolo al mundo real, ¿qué pasaría si un profesor te hiciera creer que todas las verdades son juegos de poder? ¿Cuál es tu reacción instintiva cuando un pastor dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida? Piensa en ello. Para el posmodernismo, esas son palabras amenazadoras, cuando el cristianismo trata en última instancia de la verdad de la vida, muerte y resurrección de Jesús y las verdades morales que enseñó. Si todo se reduce a juegos de poder, entonces no tenemos ninguna base para determinar el bien o lo malo. Mentira número 3. Toda verdad es subjetiva. Esta es la tesis del pensamiento posmoderno. Aunque exista la verdad, no hay forma de saberla con certeza. Experimento divertido cuando la gente dice, toda la verdad es subjetiva. Pregúnteles, ¿esa verdad es subjetiva? Si dicen que sí, entonces su afirmación es falsa. Si dicen que no, su afirmación sigue siendo falsa. No es que nuestro objetivo sea ganar discusiones, pero sí podemos evitar que se extiendan las malas ideas. Lo consideraré una victoria. Muchas gracias, Alexandra. ¿Hay manos levantadas? Hola. Lina Ojeda. Lina. Abogue por un enfoque más sano. No se desespere. Sé que este capítulo puede hacerte sentir que no hay esperanza para la próxima generación, pero sí la hay.
A la hora de enseñar a nuestros hijos podemos contrarrestar estas mentiras señalando las incoherencias. ¿Recuerdas lo que aprendimos en el capítulo 6 sobre los estados autodestructivos? Por suerte, la mayor parte del pensamiento posmoderno es contraproducente y no es difícil demostrárselo incluso a los niños. Alisa tiene una historia fabulosa sobre una conversación que tuvo con su hija Dylan. Un día, Dylan estaba enfadada conmigo por obligarla a seguir ciertas normas. Anunció, cuando crezca no voy a tener ninguna regla. Le dije que si quería cambiar o eliminar las normas estaba bien, pero ¿permitiría que todos se mataran? Me contestó, bueno, vale, esa sería la única regla, y luego preguntó, ¿permitirías que la gente se pegara sin motivo? Ella dijo, de acuerdo, pero solo esas 2 reglas. Entonces le pregunté, ¿y robar lo permitirías también? Exasperada respondió, de acuerdo, pero solo esas 3 reglas. La conversación siguió así unos minutos más, y ella acabó aceptando básicamente todas las reglas que yo ya esperaba que siguiera. Entonces le dije, parece que quieres que las normas se parezcan bastante a lo que ya son. Tal vez las normas sean algo bueno. No tuvo más remedio que aceptar. La mayoría de las afirmaciones posmodernistas pueden volverse contra sí mismas. Las afirmaciones de la verdad son juegos de poder. ¿Afirmas que es verdad? ¿Qué clase de poder obtiene tal afirmación? ¿Dices que es objetivamente cierto que toda verdad es subjetiva? ¿La percepción define la realidad o es solo tu percepción? Ayudar a nuestros hijos a entender la diferencia entre verdades absolutas y subjetivas es clave para ayudarles a evitar las trampas del posmodernismo. Las afirmaciones sobre la vida, muerte y resurrección de Jesús son absolutas porque se basan en hechos históricos reales. El color favorito de sus hijos, el sabor del helado o la profesión elegida son subjetivos porque se basan en las preferencias de sus hijos. Cuando se trate de asuntos que no son absolutos, vestimenta preferida, gustos, estilos de culto, pregúnteles a sus hijos por qué creen que Dios creó casi 200 variedades diferentes de rosas. Quizás les gusta la diversidad más de lo que pensamos. Podemos alabar al Señor de diversas maneras sin relegar los antiguos credos y doctrinas al basurero de las opiniones arcaicas. Hay una diferencia entre verdades fundamentales y verdades periféricas, y es importante que sepamos diferenciarlas. Gracias, Lina. No hay manitos levantadas. Bueno, yo puedo. Gracias, Liz. Listo, dice reforzar a través de la discusión, el discipulado y la oración. Por ejemplo, los artistas posmodernos tienden a deleitarse en el sinsentido, divorciando su arte de cualquier significado deliberado. Si el arte pide al espectador que se haga preguntas y averigüe qué significa para él, es muy probable que se trate de arte posmoderno. Busca alguna vez ejemplos de arquitectura posmoderna en Pinterest. Esos edificios pueden tener todo tipo de figuraciones salvajes en la superficie, lo que significa absurdo, rebelión o irreverencia. Todos ellos, un momento. Es que pusieron el chat, entonces no puedo leer. Ok. Un momento, me perdí. Entonces, todos esos temas comunes es el poder en el posmodernismo. Señala a tus hijos que bajo tierra estos edificios supuestamente posmodernos tienen los mismos cimientos tradicionales que cualquier otro edificio necesita para mantenerse en pie. También podemos encontrar muchos ejemplos de posmodernidad en la cultura popular, especialmente en los programas infantiles. Vive tu verdad y sigue a tu corazón. Son el epítome de los mensajes posmodernos. Número 2. Enseña a tus hijos a reconocer estos mensajes y a verlos por lo que son, de forma crítica y compasiva, porque las personas que los transmiten están confundidas. Estos mensajes suenan empoderadores porque permiten al sujeto
ellos crear significado. Pregúntese, ¿quién decide qué significado es el correcto? ¿No es más divertido y útil encontrar el significado real de una idea, una palabra, un concepto o una creencia en lugar de declarar que todas las respuestas son correctas independientemente de sus diferencias o de si se contradicen entre sí? Tercero, ayuda a tus hijos a ver que la verdad no es un juego de poder, una amenaza o un crimen de odio. En última instancia, la verdad es una persona. Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 14:6. También dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Juan 8:32. Esta es una buena noticia para compartir con el mundo. Cuarto, discierne la diferencia entre la verdad objetiva y la subjetiva. Cuando leas la Biblia con tus hijos, que tu primera pregunta sea, ¿qué intentaba decir el autor a su audiencia? En lugar de, ¿qué significa este pasaje para ti? Sí, la palabra es viva y activa y nos habla hoy. Sin embargo, nuestro primer objetivo al entender la Biblia debería ser descubrir lo que significaba para las personas para las que fue escrita originalmente. Asegúrate de que tus hijos entiendan y valoren este mensaje antes de pasar a su aplicación. Gracias. Gracias, Lindsay. Muchas gracias. Importantísimo este párrafo. O sea, creo que nos da un resumen muy completo de lo que debemos, por dónde debemos empezar. ¿Quién quiere leer los puntos de oración? ¿Hay manos levantadas? No, no hay manos Yo. levantadas. Yo puedo leer aún. Dale, Karen. ¿Listo? Listo. Puntos de oración. Alabanza. Señor, te alabo porque toda tu verdad se mide por tu palabra. Tú eres el dador de sabiduría. Cuando me falta, tú eres la roca sobre la cual puedo construir mis pensamientos. Tú eres un fundamento seguro, no arena movediza. Admite. Señor, perdónanos por ser presa de las mentiras del posmodernismo. Perdona a los que deconstruyen lo que tú has construido a propósito y soberanamente. Crea un corazón arrepentido en quienes rechazan la bondad de la autoridad y la sabiduría de las normas que establecen el orden. Perdona a los que no adoran al gran yo soy, porque idolatran la subjetividad diciendo yo soy el sujeto de mi propia verdad. Líbranos del engaño de nuestras percepciones. Adorar con acción de gracias. Gracias porque la verdad absoluta es verdad en todo momento, para todas las personas, en todas las situaciones, y no solo verdad para ti o verdad para mí. Gracias porque la verdad, la bondad, la belleza y la moralidad son reales y pueden conocerse. Celebramos que tu iglesia sea más rica para bien en el posmodernismo, que reconoce una diversidad de perspectivas a las expresiones del culto. Súplica. Ayúdame, por favor, Señor, a enseñar a mis hijos que la verdad no es gravosa ni tiránica, sino más bien liberadora e instructiva, que tu verdad sea nuestro cimiento fuerte, que nadie pueda derribar. Dame la edad de la corte, ¿sí? Dame la edad de la corte y la sabiduría para enseñar a mis hijos a pensar con la mente y a sentir con el corazón, y a no confundir nunca ambas cosas. Ayúdanos a discernir la diferencia entre verdad y las afirmaciones de la verdad, y a no temer defender la seguridad de la verdad y decir las cosas como son. Oramos por aquellos, especialmente los profesores universitarios, que enseñan una cosmovisión posmodernista y relacionan todo con la opresión política. Libérales de andar en la inutilidad de sus mentes, entenebrecidos en su entendimiento, alejados de ti por la ignorancia que hay en ellos a causa de la dureza de su corazón. Efesios 4, del 17 al 18. En el nombre de Jehová, Nisi, el Señor nuestro estandarte, tú eres victorioso sobre las falsas ideologías. Amén. 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 Espero que todos hayamos hecho esta oración con nuestro corazón, con nuestra mente.
Es muy profundo este tema, porque este tema habla de la verdad, ¿cierto? Y como acabamos de leer, la verdad es una persona. Y es la persona por la que vivimos, es la persona por la que estamos aquí, es la persona por la que hacemos todo lo que hacemos. Entonces, antes de pasar a preguntas del debate, damos por terminado la parte de la lectura. Y quiero saludar a Felipe. Espero que ya esté por acá, Felipe. Felipe Mujica. Levántame la manito si ya estás por acá. No te veo. Felipe. Felipe, ¿estás por ahí? ¿Ya estás disponible? Sí, estoy aquí, estoy acá. Estoy arreglando unas cositas y voy a Tranquilo. prender la cámara. Tranquilo, Felipe. Ahí. Felipe Mujica, qué felicidad tenerte de nuevo con nosotros en el Club de Lectura. Gracias por tu tiempo, gracias por estar de nuevo con nosotros. El año pasado lo tuvimos, en julio. Leímos un libro, Reseteo Sexual y Posmodernidad, uno de los libros que siempre recomiendo, que son infaltables y que lo tienen que leer. Lo tenemos en nuestro club de lectura, está libre de distribución gratis para todos los que lo puedan leer. Felipe, bienvenido desde Chile. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias y un gusto y una bendición poder compartir con ustedes. Muy, muy agradado y para mí es un honor que tengan un libro que yo haya escrito ahí en su club de lectura y lo pueden compartir y se agradece. Son un aporte y una bendición tremenda y tengo que decir que me encantó escuchar sus comentarios y la lectura que estaban haciendo. Hasta iba tomando algunas notas mentales de las ideas. Así que muchas gracias. Gracias, Felipe. Es solo uno de los libros que tiene Felipe. Felipe tiene varios libros. Ahorita al finalizar nos va a contar un poquito. Pero hoy lo tenemos invitado porque estamos hablando de posmodernismo. Entonces, obviamente, él es una autoridad en la materia. Felipe es profesor de filosofía y es escritor y conferencista. Entonces, yo quiero empezar con una pregunta para Felipe. Felipe trabaja con jóvenes, ¿cierto? Tú trabajas Sí. con jóvenes en el bachillerato, ¿cómo se dice en Chile? Bachillerato. Sería enseñanza media. Enseñanza media. Sí. Entonces, por eso quise traer a Felipe, porque aquí la mayoría de las personas que nos reunimos somos mamás o papás o personas que trabajan también con jóvenes, con niños, maestros. Entonces, por eso quise traerte hoy. Y yo voy a lanzar la primera pregunta y luego voy a dar espacio para que las demás personas puedan también preguntarte lo que consideren. En la vez pasada que estuviste con nosotros, Felipe, nos estuviste hablando, algo que me impactó mucho fue el tema de la lógica. Tú empezaste a hablar de cómo podemos enseñarle lógica a nuestros hijos, ¿cierto? Y a nuestros jóvenes. ¿Y por qué me quiero centrar en el tema de la lógica? Porque es que acabamos de leer en lo que escribía Hillary y su compañera, que lo bueno del posmodernismo, una cosa buena del posmodernismo es que es incoherente. ¿Cierto? O sea, todos sus planteamientos son incoherentes y son fáciles de derribar, ¿cierto? Sí, Fáciles de derribar. Pero yo pienso que nosotros estamos fallando con algo y es con el tema de la lógica. ¿Tú qué nos puedes contar de eso, Felipe? ¿Y qué piensas tú que has trabajado con jóvenes y trabajas con jóvenes constantemente? Nuestros jóvenes están desarrollando un buen sentido de la lógica. ¿Tú qué piensas de eso? Bueno, en primer lugar, a ver, creo que es una pregunta muy, muy, muy buena y es importante de hacer. Lo primero que tenemos que establecer es que el posmodernismo, el fundamento del posmodernismo es lo emocional y no lo racional. Por defecto, el posmodernismo no es lógico. Hoy día nosotros vemos, sin embargo, que lamentablemente cada vez se enseña menos a pensar lógicamente en los colegios a los jóvenes. Y yo lo sé como docente, he tenido la oportunidad como profesor de ver los planes y programas que se quieren impartir a nivel casi latinoamericano, ¿ya? Ok, a nivel latinoamericano,
Y cuando tú ves lo que se quiere impartir a nivel latinoamericano, te das cuenta que el 30 o 40% de los programas educativos que se quieren aplicar en casi todos los países de Latinoamérica, la base es posmodernista, con un enfoque en ideología de género y carente de lógica. Entonces, nosotros, creo que hoy, los padres, madres, y en las iglesias, yo diría también mucho, en las primero en la casa y después en las iglesias, tenemos que enseñar a pensar lógicamente a los jóvenes. Un elemento que mencionaba el libro y que me gustó mucho fue justamente el concepto de que algo tan sencillo como decir, si yo digo que la verdad es relativa, estoy estableciendo o una verdad absoluta, por lo tanto es contradictoria, o si digo que la verdad es relativa y por defecto tengo que reconocer que hay una verdad absoluta, que es el mismo hecho que la verdad sea relativa, ya se contradijo a sí mismo y se negó. Entonces nosotros tenemos que llevar a los jóvenes a ese cuestionamiento, a esa reflexión. Pero eso lo tenemos que pasar también a materias más prácticas de la vida y comenzar a mostrar a los jóvenes que el posmodernismo, con sus propuestas, es bastante contradictorio y además es inaplicable en la vida cotidiana. Y no sé si tú quieres agregar una pregunta, pero creo que ya con eso podemos ir señalando que efectivamente el posmodernismo es contradictorio y que debemos enseñar a los jóvenes a pensar lógicamente primero en el hogar y después de eso también en las iglesias, para que vayan bien preparados a los colegios, porque en los colegios van a tratar de enseñarles irracionalidad más que pensamiento lógico. Así es. Para este tema de enseñar a pensar, una de las primeras preguntas que abordamos la vez pasada que Felipe estuvo con nosotros. Entonces, los que no se han visto el video, lo tenemos en nuestro canal de YouTube. Ahí lo pueden ver de nuevo, las personas o los que no lo han visto verlo. Porque ahí Felipe nos estuvo contando un poco acerca de eso, cómo enseñar a nuestros hijos a pensar lógicamente. Entonces, por eso hoy no nos vamos a centrar en eso, sino que vamos a hablar un poco más de posmodernismo. No sé si alguien tiene una pregunta, me levantan la mano, por favor. Si alguien quiere hacer una pregunta, ya sea relacionando con algo que acabamos de leer o directamente a Felipe como profesor. Me regalan el canal de YouTube. Ahorita les dejo el canal. Mónica Niño tiene la mano levantada. Adelante, Mónica. Sí, Marlene, buenos días para todos. Esperen, prendo la cámara por acá. Tenía una pregunta, partiendo de lo que estaba explicándonos ahorita Felipe, y es frente a lo que nos expones de la forma de pensar en este momento. ¿Qué riesgo habría? No sé si tengas esa información, pero frente a esta como enseñanza o enfoque en este momento de de enseñar con base a la inteligencia emocional y o las habilidades suaves. No sé si de alguna manera tienes alguna información al respecto en esa relación del desarrollo de la lógica o del pensamiento y qué riesgo puede haber o qué dificultad podría haber en este enfoque con la inteligencia emocional. Creo que es una muy buena pregunta. A ver, yo como cristiano voy a establecer algo. Dios nos construyó con un diseño y ese diseño se traduce en que Dios nos dio la capacidad de tener emociones, tenemos emociones, pero Dios nos dio también la capacidad de poder no reprimir. Yo creo que la represión emocional es parte del pecado. Dios nos dio a nosotros y diseñó al ser humano con la capacidad de tener inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional? La inteligencia emocional es que nuestras emociones nosotros las podamos canalizar de forma lógica, para que nosotros podamos entender que lo que yo siento no necesariamente es lo correcto y que hay algo por sobre lo que yo siento que es la verdad. Y ese es un punto importante, porque una correcta educación en inteligencia emocional va a implicar que yo le voy a enseñar a mis hijos o a las personas que yo puedo sentir y que ellos pueden sentir, pero que en último término ellos tienen que llevar a los
pies de la racionalidad, digamos así, lo que están sintiendo, y que la racionalidad, y una buena racionalidad, te va a ayudar a someter lo que tú sientes a lo que es la verdad. Y aquí, por ejemplo, yo podría decir lo siguiente. Una persona con mala inteligencia emocional es una persona, por ejemplo, que es infiel en su matrimonio. Claro, una persona con mala inteligencia emocional es una persona infiel. O una persona infiel va a ser es una persona que tiene una mala inteligencia emocional porque sintió una atracción hacia otra persona y en vez de someter a un análisis reflexivo a partir de principios y verdades sobre lo que son y lo que es el matrimonio, decidió guiarse por sus emociones. No consideró las consecuencias a largo plazo, a mediano plazo o a corto plazo para sí mismo ni para los otros. Entonces, si nosotros queremos hacer un buen trabajo, tenemos que educar correctamente en inteligencia emocional. Hoy día, muchos psicólogos dicen que inteligencia emocional es que tú aprendas a darte cuenta de lo que sientes y actúes en función de lo que sientes. Es decir, sigue tu corazón porque tu corazón te va a guiar. Ya, esa es la visión secular y mundana y caída de la inteligencia emocional. La inteligencia emocional es bíblicamente decir, oye, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, y el corazón es más engañoso que todas las cosas. Aprende a discernir lo que hay en tu corazón. De hecho, la Biblia, imagínense, la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. O sea, la Biblia dice, puedes sentir ira, pero la inteligencia emocional bíblicamente es, siente ira, pero no peques. ¿Cómo evito pecar si siento ira? Llevando esa emoción a los pies de las verdades que se encuentran en la palabra de Dios. Yo lo digo esto como cristiano. Y cuando tú encuentras esas verdades, tú te haces la siguiente pregunta. ¿Qué pesa más en mi vida? ¿Lo que siento o la verdad? Entendiendo que toda verdad apunta en último término a Cristo. Eso. Gracias. Gracias, Felipe. Yo quiero decirles que Felipe también nos regaló un texto que él tiene sobre el tema de las emociones. Acabo de recordar lo tenemos en la carpeta de recursos de libre distribución en nuestro Drive. Ahí está todo un texto muy completo donde él y su esposa abordan ese tema de las emociones de una manera muy, muy, muy especial. Entonces, recomendado también para los que no lo han leído. ¿Hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta a Felipe respecto a lo que hablamos hoy? Ivonne Quiroga, adelante. Hola, buenos días. Sí, digamos que yo es un poquito más como cronológicamente o históricamente. Si estamos hablando de posmodernismo, quisiera tener como claridad de la definición de posmodernismo, pero yéndonos atrás, ¿qué es el modernismo solamente? Y antes del modernismo y el posmodernismo, ¿en qué estábamos nosotros como sociedad? O en la línea de tiempo de la historia en donde estábamos, y entendiendo cronológicamente cómo nos ha llevado la cultura a entender el posmodernismo, si eso está totalmente, directamente relacionado con la agenda global, o si es, digamos, tuvo sus inicios como desde la filosóficos, pero se amarra hoy en día claramente a la agenda global, no solo 2030, sino desde el siglo pasado. Bueno, la verdad es, esa pregunta es bien amplia, creo que sería necesario hacer una especie de taller, pero voy a tratar de responder dentro de mis limitadas capacidades. Definir el posmodernismo definir el posmodernismo con un momento, un inicio, es tremendamente complejo, porque la historia, si bien es lineal, no ocurren todos los movimientos o cambios de era al mismo tiempo en todos los lugares ni en todas las disciplinas. Entonces, por ejemplo, en el mundo de la física, el posmodernismo inicia con Albert Einstein cuando él establece
su famosa ecuación de E igual a mc al cuadrado, es decir, la teoría de la relatividad. ¿Ya? Entonces eso ocurre en un periodo específico de la física, cuando se desarrolla lo que es la bomba atómica. Los físicos establecen, oye, aquí fue para la física el inicio de la posmodernidad, porque nos dimos cuenta que la física estaba validando el hecho de que todo depende de la perspectiva del observador. Sin embargo, por ejemplo, podríamos decir para los movimientos filosóficos que el posmodernismo inicia por ahí por 1960, y en el ámbito político podríamos decir que el posmodernismo ya toma su político-cultural, hace presencia y toma control social, digamos así, a partir de 1900, en la Revolución de Mayo de 1968 en Francia. Por eso el posmodernismo es un movimiento, pero no va a afectar todas las áreas de la sociedad ni todos los países al mismo tiempo. Posiblemente yo acá en Chile diría que el posmodernismo vino recién a hacer presencia a partir de 1990. Bien atrasados en Chile, y sin embargo se han presionado mucho los últimos 30 años para que Chile se ponga a la par en todo lo que es pensamiento posmoderno. Ahora, el posmodernismo, hay varias definiciones, pero podemos decir, y voy a tomar una definición de un filósofo, Stephen Evans, que es cristiano, y dice así: el posmodernismo es un movimiento surgido a partir de una serie de preceptos de pensadores críticos de la modernidad, pero en donde estas críticas se toman de forma superficial, centrándose solamente en un elemento que es lo relativo. ¿Ya? Una definición más o menos de algunos filósofos y de un filósofo por ahí, Stephen Evans y Armando Roa. Sin embargo, podemos entender algo: la posmodernidad es una respuesta a la modernidad. ¿Qué es la modernidad? Un periodo de la historia de la humanidad donde el centro es la razón humana. La modernidad es un periodo de la historia de la humanidad donde el centro es la razón humana. Esto es muy importante que nosotros lo entendamos, porque la modernidad a su vez va a ser una respuesta a una serie de inquietudes y preguntas que tiene el ser humano, que emanan de un espíritu cristiano. ¿Cómo? Sí. ¿Qué ocurre? El mundo va a preguntarse lo siguiente: ¿por qué tenemos la capacidad de razonar? ¿Y por qué observamos que hay un mundo que es racional? La respuesta va a ser: observamos que hay un mundo que es racional, y el ser humano tiene la capacidad de razonar porque hay un Dios que es racional y que ha creado el mundo a partir de leyes racionales. Entonces, la modernidad va a tomar esa idea de Dios. El problema es que la modernidad va a plantear a Dios como un ser impersonal. Se va a quedar con Dios solo como racional, pero no va a considerar que Dios no solo es racional, sino que también es una persona, y que en cuanto persona busca relacionarse en intimidad con la humanidad y con su creación. ¿Qué ocurre? El posmodernismo, al ver que el ser humano está reduciendo todo solo a racionalidad, y aquí viene lo que es como lo que los posmodernos van a describir, la tiranía de la razón, va a tratar de rebelarse y va a tratar de decir, bueno, todo es ilógico y todo es irracional. ¿Pero por qué van a decir esto? ¿Por qué? Porque así nos vamos a liberar del yugo de la razón moderna. Ahora, si me estoy extendiendo me dicen, pero aquí hay un problema muy importante, que el posmodernismo, al levantarse en contra de la razón, relacionó o igualó Dios y razón, y por lo tanto se comenzó a levantar contra Dios. Y el problema es este, que cuando tú te levantas contra Dios y sacas a Dios de la ecuación, no solamente sacaste a Dios y al cristianismo, sino que también relativizas al ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano se define siempre en función de Dios. Cuando no hay Dios, no hay definición de ser humano. Y al no haber definición de ser humano, pasan cosas muy fuertes, como por ejemplo
que ya no hay derechos humanos. Tal vez este sea un tema, ya me voy para otro lado, pero se relaciona con lo que es la Agenda 2030, porque cuando tú analizas la Agenda 2030 y la Agenda globalista, que esto ya es más política, tal vez muchas personas no se dan cuenta, pero la Agenda 2030 tiene un fundamento y es este: la abolición o el acabar con los derechos humanos. El objetivo de la Agenda 2030 es acabar con los derechos humanos por algo muy sencillo, por esto. Y quiero que lo pensemos. Todo esto es posmodernismo aplicado, así, aplicado a política pura. Si yo digo que todo depende de mi percepción y que no hay esencia, significa que no hay esencia humana. Si no hay esencia humana, no hay ser humano. Si no hay ser humano, ya no hay derechos humanos. Si yo digo que lo que yo soy depende de mi autopercepción, y yo me defino o me autopercibo como perro, ya haciendo el juego, significa que yo pierdo mis derechos humanos, porque dejo de ser humano y me vuelvo perro. Y por lo tanto yo ya perdí mis derechos humanos. Entonces, por una parte tenemos que entender que la agenda globalista utiliza muy bien la posmodernidad, la Agenda 2030 utiliza la posmodernidad como una forma de políticamente quitarle los derechos a las personas y reducirlos a una serie muy específica de derechos. Pero paralelamente, nosotros tenemos que hacer ese trabajo, demostrarle a los jóvenes cristianos, y en nuestros hogares y en las iglesias, y en los colegios también, yo lo voy a tratar de hacer en los colegios, por ejemplo, que asumir la posmodernidad y el que todo es relativo implica reconocer que no hay derechos humanos y que por lo tanto deberíamos estar de acuerdo con el abuso sexual, con la pedofilia, con el incesto, con la tortura, porque todo depende del contexto en el cual yo me encuentro. Entonces es bueno que hagamos esta reflexión con los jóvenes. Felipe, pero sabes que lo paradójico es que justamente pretenden acabar con los derechos humanos, pero lo hacen en nombre de los derechos humanos. Sí. O sea, eso es una incoherencia y una contradicción bastante, no sé, extraña. Porque si tú Sí. te pones a ver hoy en día todo lo que la ONU promueve, los organismos internacionales y todo lo que se está promoviendo, supuestamente es en nombre de los derechos humanos. Y cada día, aparentemente, hay más derechos humanos. O sea, cada día como que las personas tienen más y más derechos, pero solamente es como en ficticios, no sé, ¿cómo lo llamaríamos? Lo que tú dices es muy interesante y es cierto, y voy a hacer la aclaración por qué. ¿Por qué pasa eso? El posmodernismo establece que todo es relativo. Si todo es relativo, ya no hay derechos humanos. ¿Por qué no hay derechos humanos? Porque cuando todo es relativo, bueno, a ver, lo voy a plantear así, los derechos humanos requieren que haya una verdad objetiva. ¿Qué verdad objetiva? Que el ser humano tiene una esencia o una naturaleza. Pero cuando todo es relativo, el ser humano ya no tiene esencia ni tiene naturaleza. ¿Ok? Eso lo tenemos que entender. Entonces, ¿qué ocurre? Hoy día se están planteando una serie de derechos humanos, pero ya no desde el fundamento de lo que es la naturaleza humana, sino desde el concepto de contexto. Entonces podemos nosotros hablar de, y Mónica, mira, Mónica lo está diciendo muy bien, podemos hablar ya no de derechos humanos, sino que me gustó la intervención, sino de derechos sociales. Los derechos sociales son relativos, entonces son relativos al contexto. En un contexto yo puedo darte ciertos derechos, pero cuando el contexto cambie te voy a dar otros. Y esas son las consecuencias negativas del posmodernismo que nosotros tenemos que enseñarle a los jóvenes. Que, por ejemplo, si yo asumo el hecho de que la verdad, toda verdad es relativa, ya no puedo hablar de derechos humanos esenciales, sino que ineludiblemente tengo que hablar más bien de derechos sociales, y que derechos sociales que van a depender del contexto político de cada país, de cada nación, de cada cultura, de cada etnia. Y de ahí se sigue lo que estamos viviendo ahora, que es, por ejemplo, comenzar a ver cómo se está validando la pedofilia, comenzar a ver cómo se está validando el incesto, comenzar a ver cómo se está validando el especismo, que es
esta idea de que yo puedo sentirme de otra especie, por lo tanto puedo ser, no ni siquiera ser mujer, sino volverme un animal, y me tienen que tratar como animal. ¿Por qué? Porque ya no hay derechos humanos, sino que, como muy bien lo dijo Mónica, realmente hablamos de derechos sociales. Gracias, Felipe. Es muy importante hacer este tipo de aclaraciones y nosotros como padres tenerlo muy claro, porque nosotros somos los encargados de poder transmitir a nuestros hijos, ¿cierto? Estas verdades. Y si nosotros como padres no lo captamos, no lo procesamos, no lo entendemos, va a ser muy difícil transmitirlo. ¿Hay alguien más que tenga alguna pregunta para Felipe en este momento? Aquí John dejó unas preguntas. ¿Se pudiera decir que el posmodernismo es progresivo, Felipe? A ver, sí, definitivamente el posmodernismo es progresivo. Por algo muy sencillo. Voy a contar una anécdota. Esto es una anécdota filosófica y por lo tanto es tremendamente aburrida. Ustedes no sé si saben, pero el feminismo ya no existe. Filosóficamente hablando, el feminismo desapareció en el año 2000. Lo que hay ahora es el posfeminismo. ¿Por qué digo esto en relación a la pregunta de John? Porque después voy a explicar por qué el posfeminismo y ya no feminismo. ¿Cómo se llama esto? El posmodernismo es progresivo porque inicialmente el posmodernismo se plantea desde la base de vamos a luchar contra todo discurso que sea dictatorial y totalitario, político. Pero después mueven un poco la línea y dicen vamos a luchar en contra de todo discurso totalitario, ya impositivo, dictatorial, político, pero además religioso. Pero después vamos a luchar contra todo discurso totalitario, político, dictatorial, político, religioso, pero además cultural, y después familiar, y después sexual, y van sumando y sumando y sumando cosas. Tanto así que el posmodernismo inicia, por ejemplo, con ideas feministas, pero ya en el año 2000 se declaró que el feminismo ya no existía o que debía ser abolido. Y esto las feministas no lo saben, pero en el año 2000 ya se señaló eso. ¿Por qué? Porque cuando yo hablo de feminismo, hablo de que hay alguien que es una mujer con biología. Las feministas luchaban por las mujeres que eran mujeres y no de los hombres que se sentían mujeres, ¿entienden? Y en el año 2000 surge el concepto de posfeminismo, en donde se comienza a establecer que es mujer todo aquel ser que se autoperciba mujer, y que el ser mujer tiene muchas manifestaciones y formas de ser. ¿Qué ocurre? Que para eso ya no nos servía el feminismo, sino que nos servía o sirve el posfeminismo. Entonces, claramente, el posmodernismo ha tenido un avance progresivo. Y la segunda pregunta es, si bien es cierto que el posmodernismo ha influido en Occidente, ¿cómo lo ven en la cultura asiática los del Medio Oriente y África? Bueno, la verdad, vamos a ser sinceros, en el Medio Oriente son muy conservadores en lo moral. El posmodernismo no ha ingresado y no lo va a hacer. No lo va a hacer en China tampoco, en África menos, no lo va a hacer. Pero voy a decir por qué. No sé si ustedes han dado cuenta, pero acá en Latinoamérica el posmodernismo y lo que es la ideología de género ha pegado muy fuerte, ¿ya? Y hay manuales de la ONU para poder imponer la ideología de género y el posmodernismo en toda Latinoamérica. Yo tengo uno de esos manuales, porque son de uso, tú lo puedes sacar de internet, es cosa de buscarlo. En Medio Oriente, por ejemplo, en los países musulmanes y en China, por ejemplo, no ocurre eso por un tema muy sencillo, porque son países que tienen peso económico. ¿Qué ocurre? Imponer el posmodernismo e imponer la ideología de género ya se ha estudiado que trae como consecuencia la decadencia y la pobreza de los países. Entonces, los países que se han dado cuenta de que viene
anexada la pobreza económica, todos los países que aceptan la ideología de género, que es posmodernismo, han frenado su entrada y han dicho, no, no vamos a aceptar que se nos imponga. Y no lo han hecho, no han impuesto la ideología de género en países como China o los países musulmanes, porque estos países tienen el poder económico para filtrar y censurar a organismos internacionales, cosa que no tenemos los países latinoamericanos. O sea, la ONU le dice a Chile, haga usted algo, y Chile dice, no, no lo hago, y dicen, bueno, entonces no le vamos a prestar plata para poder hacer las inversiones sociales que necesitan. Entonces Chile dice, pucha, bueno, entonces sí vamos a tener que aceptar las ideas posmodernas que ustedes nos imponen, porque si no, no nos prestan dinero. Esa dependencia económica no la tiene China, ni la tienen los países del Medio Oriente. Entonces por ahí va un poco el tema. Eso. Gracias, gracias Felipe. Jenny tenía la mano levantada, no sé si todavía tiene una pregunta, porque ya estamos finalizando este espacio. Sí, es una pregunta pequeña, más de cómo enfrentar este tema, sobre todo en los niños escolarizados, porque, por ejemplo, mis hijos están recientemente escolarizados, como les había comentado, y esto le ha generado, por ejemplo, como una existencia, como una crisis un poquito como de medio existencial, sobre todo al mayor que está en primero de bachillerato, donde él dice, pero yo ¿por qué tengo que estudiar esto si es que es mentira? De todas formas, digamos que de alguna manera, bueno, incluso los que no están escolarizados les van llegando estos temas y de alguna manera también es como ¿para qué entender estas mentiras del posmodernismo? Y por un lado, primero ¿para qué? Y segundo, ¿cómo hacer para que no le genere uno como esa crisis existencial de entonces vivimos en un mundo de mentiras, este mundo se va a caer, esto, mejor dicho, esto va a ir de mal en peor, somos la manada pequeña y nosotros pues realmente somos muy poquitos, la Biblia dice que sí, que efectivamente somos pocos. Entonces, ¿cómo hacer para no entrar como en esa crisis existencial, para no caer en como poder seguir dando esta lucha de pensar, de como no agotarse uno como en este pensamiento y como que a veces mucha gente opta precisamente por eso, porque incluso dicen, yo leo la Biblia hasta antes de Apocalipsis para no estresarme, o mejor no leo la parte de los profetas porque eso yo no entiendo nada, o mejor no me meto nada en esto de filosofía y para qué entiendo el posmodernismo, si de todas formas ahí está la película, ahí está el político, ahí están las conversaciones, ahí están mis familiares apoyando al presidente X que es ultra globalista y hasta comunista, en fin, es como que es, no sé, ¿cómo hace uno como para que uno no entre también y que los niños inclusive no entren como en esa angustia? Porque mi niño de primero bachillerato ya estaba como con un poco esa angustia existencial. Sí. Es una excelente pregunta, mira, es una muy buena pregunta y aquí voy a decir dos cosas. Primero voy a dar una respuesta breve y después voy a hacer una propaganda. Así que ahí les pido disculpas que voy a hacer propaganda de un taller que voy a dar que trata sobre eso. Pero como primer punto, tendría que decir que, a ver, nosotros tenemos que antes posiblemente de comenzar a leer muchos de estos libros sobre posmodernidad, como yo lo he tenido que hacer, que es mi trabajo, o sea, yo leo constantemente textos sobre ideología de género, leo artículos sobre movimientos LGTBIQ+, lo estoy haciendo, pero antes de hacer eso, primero tenemos que tener algo que es verdades bíblicas. Y ese es el punto. Muchas veces nosotros, en nuestro anhelo de poder comprender lo que está pasando, vamos a investigar todos estos temas, pero antes es bueno, o paralelamente es bueno y es necesario, que nosotros estemos llenos de verdades bíblicas. Tenemos que tener verdades bíblicas. ¿Por qué? Porque las grandes crisis existenciales acontecen en nosotros cuando no tenemos suficientes verdades bíblicas. Y eso es normal que un joven que está viendo lo que está pasando en el mundo y se encuentra con toda esta realidad, le venga una crisis existencial, en especial si es cristiano,
pero es porque los jóvenes están afirmándose en sus verdades. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es afirmar a los jóvenes en las verdades de la palabra de Dios. Y una vez que hemos afirmado a los jóvenes en las verdades de la palabra de Dios, ellos van a estar firmes, robustos, como para poder hacer frente a las acechanzas ideológicas del enemigo. Por eso yo siempre digo a la gente, aprendan lo que es cosmovisión bíblica. ¿Qué es cosmovisión bíblica? Es aprender a pensar a partir de las verdades del Evangelio. Entonces hoy día, yo planteo esto, tenemos mucha gente que va a la iglesia y que se queda con la prédica, pero que no está aprendiendo a pensar bíblicamente. Y nosotros como cristianos tenemos que aprender a pensar bíblicamente. Y ahí es donde viene el concepto de cosmovisión bíblica. Entonces yo lo llamaría a aprender lo que son verdades bíblicas, las verdades bíblicas fundamentales, aprender a pensar bíblicamente, y después aprender a aplicar esas verdades en nuestra vida. Y una vez que estamos así robustecidos, vamos a poder hacer frente a estas ideas que nos están atacando como dardos de fuego que manda el maligno. También tendría que decir que yo tengo una hija de 6 años, nosotros la tenemos en una escuela libre que es cristiana, ¿ya? Yo siempre promuevo, siendo profesor, y como soy profesor lo promuevo más el homeschool. Sé que no todos pueden optar a la opción del homeschool, pero yo diría que, ¿cómo se llama esto? Que primero tenemos que fortalecer a nuestros hijos con verdades. Y si mi hijo está en un colegio normal del Estado, que es parte del sistema, los padres van a tener que estar muy agujas, atentos a lo que les están enseñando sus hijos en los colegios. Estar conversando con sus hijos todos los días sobre lo que les enseñaron en el colegio. Y filtrar con sus hijos las materias que les están enseñando en el colegio. Y si ustedes se dan cuenta que hay algo que les están enseñando que está mal, que es contrario a la palabra del Señor y contrario al sentido común, ir y hablar con los profesores. Aquí yo les digo, hinchen, molesten a los profesores, no les den espacio a los profesores para que ideologicen a sus hijos. Aquí voy a hacer la promoción. Yo iba a pedir la autoridad, la autorización para hacerla, pero por ejemplo el 4 de marzo yo voy a hacer un taller que se llama Defendiendo a la Familia, los secretos de la educación sexual integral, donde vamos a estar capacitados, o voy a tratar de capacitar personas para que sepan cómo poder afrontar la educación sexual integral y ayudar a sus hijos a que puedan resistir esta imposición ideológica que hoy día está aconteciendo. Eso. Gracias Felipe. Felipe, claro que te iba a dar el tiempo para que promocionaras tu taller, porque de verdad yo asistí a un taller, yo conocí a Felipe en un taller que dio sobre ideología de género, y de verdad que lo recomiendo completamente. Recomiendo completamente como profesor porque lo explica de una manera muy, muy buena y obviamente ha hecho una investigación muy profunda sobre el tema, entonces completamente recomendado el que va a dar el 4 de marzo. Igual yo les voy a compartir por los grupos la información para que ustedes se puedan inscribir. Y quiero complementar solamente, ya vamos a finalizar. Quiero complementar esta parte, creo que por acá alguien respondía al tema del discipulado. Es importante y yo creo que en este club de lectura hemos leído, ya llevamos más de un año leyendo muchos temas, hemos leído algunos libros sobre crianza, pero estos días estaba pensando que no hemos leído nunca un libro que se centre completamente en el discipulado. Y creo que tengo en el corazón que el próximo libro que vamos a leer luego de que finalicemos esta de apologética, vamos a entrarnos profundamente en el discipulado. Y creo que es completamente necesario hoy en día para nosotros como padres entender verdaderamente qué es el discipulado familiar, porque siento que no lo hemos entendido, muchos no lo están haciendo. Entonces, hay mucho desconocimiento, hay mucha confusión respecto a quiénes son los encargados de hacer discípulos.
Entonces, pienso que es importante y vamos a ir mirando qué libro vamos a leer. Ya tengo por ahí varios. Podemos escoger cuál vamos a leer sobre discipulado. Entonces, bueno, ya vamos a terminar, ya se nos fue el tiempo, quisiéramos tener mucho más tiempo con Felipe, pero bueno, esperamos más adelante tenerlo y esperamos que muchos de los que están hoy acá participen del taller que vamos a dar. Le voy a dar la última palabra a Mónica, que tiene la manito levantada, no la quiero dejar sin decirnos lo que nos va a decir y ya para finalizar. Adelante, Mónica. Ay, gracias, Marlene. Solamente quiero comentarles algo y aprovechar que está Felipe, a ver qué luz me da, cómo me puede orientar algo que está sucediendo donde laboro. Que hay una situación muy tensa porque permiten la bandera del orgullo gay en las aulas de clase. Y algunos padres enviaron una carta manifestando pues como su inconformidad de por qué está sucediendo eso, sobre todo en high school, pues en la escuela de bachillerato, que hay en varios salones esa bandera. Y entonces nos hicieron una charla y a los maestros y nos decían que no, que era simplemente aceptar y respetar la diversidad, ser equitativos, inclusivos, pero también me quedo a veces como, ¿cómo abordo eso sabiendo que hay tanta, como, sí, es muy, hay muchos como, mucha rivalidad entre este tema, entre los mismos maestros y entre los mismos estudiantes, como mucha indiferencia. Unos dicen que por qué eso y otros dicen que no importa. Bueno, te voy a contar, Mónica, y voy a dar mi opinión y mi dirección. Cuando la gente me pregunta eso, yo les cuento lo siguiente. Yo trabajo en distintos colegios, y en un colegio cristiano donde trabajo, hubo una profesora que motivó a los jóvenes a colocar en todas las salas de bachiller, que sería enseñanza media, la bandera del orgullo gay, en un colegio cristiano. Y lo hicieron, muchos jóvenes lo hicieron, y colocaron las banderas del orgullo gay, y la tuvieron todo el año. ¿Ok? Todo el año. Gracias a Dios en ese sentido, la dirección del colegio es católica, es una directora católica, con jefes católicos, entonces son relativamente conservadores. Sin embargo, aquí yo voy a comentar lo siguiente. Yo hablé con un grupo de estudiantes que me señalaron que estaban muy molestos porque me decían, este es un colegio cristiano y me están imponiendo ahora en un colegio cristiano la bandera del orgullo gay, ¿qué pasa acá? Entonces, mi dirección fue esta. Fue decir, eleven una carta con sus padres, con sus apoderados. Pero ¿qué tenemos que decir en la carta? Dije, bueno, hagamos y utilicemos las estrategias que usan ellos, estas personas pro tolerancia, y que se sienten tremendamente discriminadas, de la misma manera. Y les dije, eleven una carta diciendo que ustedes se sienten, porque el posmodernismo todo se mueve desde el sentir, no desde la razón, entonces que ustedes escriban una carta que diga que ustedes se sienten pasados a llevar y vulnerados en sus derechos porque sienten que se les está imponiendo una ideología política y que por lo tanto ustedes piden o exigen que en el colegio no se les pase a llevar sus derechos imponiéndoles ideologías políticas. ¿Qué ocurre? Que cuando tú hablas con esta gente y les dices, yo siento que tú me estás pasando a llevar y que tú me estás imponiendo a mí tu verdad, ahí se está bloqueando, ahí voy a hacer algo, ya, y que tú me estás imponiendo tu verdad, esta gente le da susto, porque ellos tienen mucho miedo a que los consideren totalitarios. Entonces, ¿qué recomendaría yo? Que se eleve una carta hablando, hoy se me está cortando, no sé, la cámara, ya. Yo te recomendaría que hagan lo siguiente, eleven una carta, pero por parte de apoderados y alumnos, señalando que ellos sienten que se están pasando a llevar sus derechos y sienten que se les está imponiendo una verdad. Cuando tú haces eso, esas personas se asustan mucho, porque tú estás hablando desde el sentir, y contra el sentir, que es tu percepción, no tienen nada que decirte. Porque aunque te hagan talleres, tú decís, lo siento, pero yo me siento pasado a llevar.
No importa lo que usted me diga, yo me siento como alumno pasado a llevar o como apoderado pasado a llevar, así que yo exijo que esto pare, porque usted está vulnerando mis derechos. ¿Y sabes qué? Le voy a decir una cosa, nos resultó. Tanto resultó que echaron a la profesora que había hecho eso. La misma estrategia. Es la misma Inversa. cristiano y en el colegio me dicen el profesor nos pasó a llevar porque dijo que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y lo más probable es que no hay cómo salvarme por hacer eso. Yo puedo usar la misma estrategia. Eso. Felipe, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a finalizar por acá la grabación.